Título económico en la noche de Canal 26, Ornella, y lo hacemos con la cotización del dólar aquí en la Argentina. Exactamente, ¿qué sucedió con el dólar en nuestro país? Primero el oficial, Sebastián. Exactamente, con una suba del 0,7%, se ubicó hoy en 1.445 pesos. Algo similar, por cierto, sucedió con el dólar turista en cuanto al porcentaje de suba de incremento, 0,7%, porque es el dólar oficial al que se le adiciona un 30% a cuenta del impuesto a las ganancias. Vamos a ver entonces qué pasó con el dólar turista en el día de hoy. 1.878 pesos la cotización de la divisa norteamericana. Vamos a compartir ahora el riesgo país aquí en la República Argentina. 1.024 puntos básicos, descendió 4,30% si lo comparamos con las últimas 24 horas y hacemos lo mismo recorriendo el continente americano. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es la referencia, Uruguay 71 puntos básicos, descendió su riesgo país 2,5%, Chile 108 puntos, subió 2,3%, Perú sin cambio 131 puntos básicos, Paraguay 131 puntos básicos también, descendió 3,1%, Guatemala 162 puntos, una baja del 3,5%. Nos vamos a República Dominicana, 184 puntos básicos, bajó el riesgo país 2,3%. Subió el de Costa Rica 5,2%, 189 puntos básicos. Brasil 197 puntos, subió 5,6%. Panamá 209 puntos básicos, ascenso del 4,1%. El riesgo país en México 229 puntos, descendió 8,1%. También registró una baja el riesgo país en Colombia, 4,2%, 255 puntos. Honduras 286 puntos básicos, bajó el riesgo país, 7,1%. El Salvador, 409 puntos básicos, subió 3,1%. Ecuador, 727 puntos, descenso del 7,1%. Repetimos lo que veíamos recién de nuestro país, la Argentina, 1.024 puntos, descenso del 4,3%. Bolivia, 1.371 puntos básicos, bajó 8,2%. Y finalizamos en Venezuela, 16.187 puntos, descenso del 7,1%. Vamos a compartir información sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina al día de hoy, las reservas brutas del Banco Central, que se ubican en los 40.362 millones de dólares. También el Banco Central nos informa a diario el índice UVA y el índice SER. Vamos a compartir esa información, sobre todo para los tenedores de créditos en UVA. El índice se ubica en 1.580,71 y el índice SER 626,32. Y ahora les queremos mostrar cómo se han comportado los bonos en la Argentina, los globales como el AL30 en dólares, que en este caso ha bajado un 1,66%, 53 dólares con 91 centavos. Y bonos del Tesoro como el TX25 en pesos subió 0,19%, 1.309 pesos, y el TX26 anotó una suba del 1,75% y se ubicó en 1.511 pesos. Ambos bonos ajustan por inflación. Vamos a ver las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el Merval, en la Bolsa de Buenos Aires. Compartimos el desglose, comenzando con las acciones de Celulosa Argentina, que cayeron 1,10%. Ledesma 0,56% registró un ascenso. Las acciones de Aluar a la baja 2,42%. El Banco Francés también registró un descenso del 0,70%. Los papeles del Banco Macro baja del 1,99%. Suba para Bolsas y Mercados Argentinos 1,38%. Central Puerto 1,16% arriba. Sociedad Comercial del Plata cayó 0,23%, las acciones de Cresur subieron 0,16%. Bajaron las de Edenor 3,40%, el Grupo Financiero Galicia descendieron sus acciones 1,90%. IRSA a la baja 1,94%. Números en rojo, seguimos compartiendo y observando para las acciones de Loma Negra 1,17%, Metrogas 2,25% a la baja. Pampa Energía subieron sus acciones 0,56%. Los papeles del Grupo Superviel cayeron 4,63%, Telecom Argentina cayó 0,79%, descenso para las acciones de Transportadora Gas del Norte 3,48%, también bajó Transportadora Gas del Sur 3,19%, registró una caída Transener 1,82%, los papeles de Ternima Argentina 0,82% a la baja, Banco de Valores
descenso del 0,78%, caída para los papeles de YPF, 0,54%. Vamos a compartir ahora las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Nos vamos entonces a los Estados Unidos para ver qué sucedió allí. Primero, con las acciones del banco francés, que registraron una baja del 2,1%. Sin cambios para Central Puerto, Cresud 1,4% a la baja, Edenor 4% de descenso. Los papeles del Grupo Financiero Galicia cayeron 2,5%. Subieron las acciones de Globant 2,4%. ILSA baja del 3,2%. Los papeles de Loma Negra descendieron 1,9%. También registró una baja Mercado Libre del 0,5%. Sin cambios para las acciones de Pampa Energía. Los papeles del Banco Superviel cayeron 5,4%. Telecom 1,8% a la baja. Transportadora Gas del Sur, descenso del 3,1%. Las acciones de Tenaris subieron 1,3% y también registraron alza las de Ternium, 2,6%. Finalizamos con las acciones de YPF, que registraron una baja del 1,5%. Hoy en los Estados Unidos se conoció el dato de la inflación del mes de agosto, que fue más alto de lo previsto, sobre todo por lo que anticipaba el propio mercado. Esto ha llevado a que la inflación anualizada se ubique en el 2,9%. De todas maneras, el mercado absorbió en su comportamiento del día de hoy, y luego vamos a ver incluso que otra vez el S&P ha marcado récords en sus operaciones, que la próxima decisión de la Reserva Federal va a ser reducir su tasa de interés, como viene reclamando ya hace mucho tiempo el presidente Donald Trump. El índice de precios al consumidor subió un 0,4% en agosto, luego de haber aumentado un 0,2% en julio. Allí se ve la aceleración de los precios en los Estados Unidos. En los 12 meses transcurridos hasta agosto, el IPC avanzó un 2,9%, cuando la última medición daba un 2,7%. Si se excluyen los precios volátiles que los componen, por ejemplo, los alimentos y el sector energético, el IPC en los Estados Unidos subió un 0,3%, exactamente igual a lo que había subido en el mes de julio. Ayer adelantábamos esta noticia y ahora lo vamos a ampliar porque hoy finalmente el gobierno mexicano anunció, y la vamos a ver ahora a la presidenta de ese país, a Claudia Sheinbaum, quien anunció que impondrá aranceles de hasta 50% a más de 1.400 productos importados desde China y otros países asiáticos. También habló el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, dijo y explicó esta medida que afectará a bienes como autos, autopartes, textiles, calzado, electrónicos, juegos y algunos cosméticos, y se aplicará a países sin tratados de libre comercio con México. La iniciativa está incluida en el proyecto de presupuesto 2026 y cuenta con el respaldo del oficialismo, que tiene, recordemos, mayoría en ambas cámaras. Nos vamos a quedar en el continente americano para compartir las bolsas. Primero nos vamos a Brasil y allí vemos el Bovespa, que subió 0,94%. El IPC de México también registró un alza del 1,43%. El Merval, aquí en la Argentina, 0,17% arriba. El IPSA chileno, 1,37% en alza. Nos vamos a Perú para compartir. El Lima Higra registró una suba del 1,14%. 0,33%. Y ya nos vamos a los Estados Unidos. Primero vemos el Dow Jones, que subió 1,36%. 36%, sí, bien digo. El Nasdaq, 0,70% arriba. Y cerramos con el Standard & Poor's 500, 0,85% en alza. Recién Ornella Cauterucho nos contaba la decisión o el anuncio del gobierno mexicano acerca de la industria automotriz y la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones procedentes desde China. Hubo ya contestación del gigante asiático, que es la segunda economía que le provee justamente los bienes a México detrás de los Estados Unidos, y han calificado esa decisión como una coerción. La propuesta de aplicar aranceles de hasta un 50%
a las importaciones de automóviles procedentes de China. La Cancillería del gigante asiático expresó su firme oposición a la medida y advirtió que podría afectar las relaciones bilaterales y el comercio internacional en un contexto de creciente proteccionismo global. Vamos a ver cómo repercutieron las bolsas asiáticas, no específicamente por esto que recién les contábamos, pero sí por este contexto global que estamos atravesando y donde ayer incluso se había conocido el dato de la inflación en China que siguió bajando. El Nikkei 225 en Japón subió 1,22%, el Hang-Seng en Hong Kong cayó 0,43%, en Corea del Sur el índice Kospi de Seúl subió 0,9% y ya en China vamos a observar dos de los 4 principales índices bursátiles que tiene el país. Hablamos del índice Shanghái, que subió 1,65%, y el China A50, que alcanzó una suba del 2,08%. Vamos a compartir información sobre el último informe realizado por la Agencia Internacional de Energía, que habla puntualmente de las reservas de crudo. Después vamos a ver el dato del petróleo, qué sucedió con el WTI, qué sucedió también con el Brent. Pero si destacamos este informe publicado en el día de hoy, un informe mensual sobre el mercado, estiman que en el segundo semestre las reservas mundiales van a crecer de media en 2,5 millones de barriles diarios, debido a que la oferta está superando con creces la demanda. Y consideran que después del mes de agosto la producción de petróleo alcanzó un nivel récord y también que la OPEP haya decidido un nuevo incremento en octubre del volumen que saca al mercado este aumento previsto de las reservas. Dice el informe de la Agencia Internacional de la Energía, es insostenible. Nos quedamos en Europa para ver qué ha pasado hoy, jueves, con los mercados bursátiles en el viejo continente. Comenzamos a observar el IBEX 35 de España, su comportamiento en la rueda de hoy, 0,68% arriba. El principal índice de la Bolsa de Londres subió 0,78%. El DAX 40 alemán alcanzó un alza del 0,3%. El CAC 40 en Francia también subió 0,8%, 0,89% cerraron en alza las acciones del panel MIB en la bolsa de Milán en Italia. El SMI suizo alcanzó un alza del 0,62% y el AEX 25 de Holanda subió 0,47% allí en Europa, donde en el día de hoy se supo que el Banco Central Europeo decidió no modificar las tasas de referencia. Y nos vamos a Estados Unidos una vez más para compartir el panel de las principales empresas tecnológicas que hoy han tenido estas operaciones y este resultado que estamos observando. Disney con suba del 1,1%, Amazon con caída del 0,1%, en el caso de Microsoft sus papeles cayeron 0,1%, AT&T con una suba del 0,9%, 1,4% arriba Apple, Meta con baja del 0,1%. En el caso de Nvidia exactamente tuvo el mismo comportamiento que Meta, cayó 0,1%. Netflix con caída del 3,5%. Los papeles de Google se subieron 0,5%, los de Zoom también subieron 1,1%. De lo más destacado de la rueda, lo que sucedió con la empresa de Elon Musk, Tesla, que subió 6%. Coinbase con una suba del 2,7% y el banco digital Nubank alcanzó un alza hoy en la rueda del 0,7%. Como adelantaba hace algunos minutos nada más, vamos a compartir ahora los datos del petróleo. Primero vamos a ver el WTI, el mercado de referencia en los Estados Unidos, que descendió en este caso 2,15%, el precio del barril $62.30. Y el Brent, el mercado de referencia europeo, también marcó una baja del 1,76%, $66.30 de dólar, el precio del barril. Veamos el valor del Bitcoin y el valor del oro. En este momento el Bitcoin cotizando $114.372, suba del 0,84%, y cerramos con el oro, que ha tenido
en los contratos de contado en el día de hoy, una baja del 0,26%, 3.672 dólares con 60 centavos.